En esta serie de videos vamos a poder crear una colección completa de NFTs en la red de Solana. Ahora mismo vamos a ver qué herramientas ocupamos para ello, así que comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal cripto. Como ya se los había prometido, esta vez les traigo el curso completo de Solana en el que vamos a poder cargar una colección completa de NFTs. En este video en concreto les voy a mostrar las herramientas que van a ocupar para realizar estos pasos. Aquí, como pueden ver, yo tengo abierta mi billetera de MetaMask y ya tengo aquí un NFT cargado, que básicamente es donde estuve practicando y bueno, ya lo he conseguido. Así que como siempre les voy a mostrar el paso a paso de cómo hacerlo. Nada más les recuerdo que esta va a ser una serie completa, es decir, van a ser varios videos con varios pasos que vamos a tener que seguir para conseguir cargar nuestra colección en la red de Solana. Como ya les había comentado anteriormente, pues yo voy a ir haciendo estos videos, los voy a ir cargando, pero se van a quedar programados en el canal para que se suban en una fecha en concreto. Si tú quieres ver estos videos antes que nadie, es decir, desde el momento en que yo los cargo, te puedes volver miembro o socio del canal. Aquí abajo en la descripción del video tienes el link para eso, te va a llevar a esta ventanita y aquí tienes las opciones. De hecho, aquí puedes ver todos los beneficios, estos dos diferentes niveles que tenemos. Bueno, solo para dejarte ese dato por si es que quieres ver los videos en cuanto los suba a la plataforma. Así que, habiendo dicho eso, vamos a empezar en forma ya con el tutorial. Y para crear nuestra colección de Solana vamos a necesitar lo siguiente. Recuerda que todos estos links vas a poderlos encontrar en la descripción del video para facilitarte la vida. Entonces, si queremos crear una colección en esta red, ocupamos estas 4 herramientas. De hecho, en realidad son 5, 4 y aparte una más que vamos a ver a continuación. Vamos a necesitar instalar esto. Por cierto, esto funciona tanto para Windows como para Mac. Primero que nada, si tú tienes Windows, tienes que abrir una terminal, le puedes escribir ahí en el buscador de las aplicaciones CMD y te va a abrir la terminal. Si estás en Mac, simplemente aquí puedes buscar terminal, oprimimos Enter y ya nos va a abrir nuestra terminal. Perfecto, vamos a hacer esto un poquito más chico. Vamos a poner la terminal adelante, excelente, la voy a dejar de este lado para que todos podamos ver. Vamos de hecho a hacer un poquito más grande las letras para que distingamos todo. Excelente, creo que ahí estamos. Y ahora sí, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, aquí nos dice que vamos a ocupar Git. Esta me parece que de todas las que tenemos aquí, esta podría ser la única que te puede saltar. De todas formas, para que no tengas ningún problema, te recomiendo que la instales. Le acabo de dar clic a ese enlace y aquí nos va a aparecer la forma en la que podemos instalarlo. Tenemos tanto para Linux, para Mac y para Windows. Aquí vamos a tener los enlaces para descargarlo y la instalación pues es clásica de siguiente y no tendrás ningún problema. Ahora, otra cosa que seguramente tú ya tienes instalada de nuestros videos anteriores, si es que los has visto, es Node. Voy a dar clic aquí y nos va a llevar a la página oficial nodejs.org. Aquí vamos a poder conseguir el instalador para nuestro sistema operativo igualmente. Tú simplemente seleccionas el que tengas, lo descargas, lo instalas, igual muy sencillo, y básicamente eso será todo. Ahora, algo un poco más interesante y para lo que vamos a ocupar la terminal es para instalar Yarn y tsnode. Primero vamos a instalar Yarn. Voy a dar clic ahí y nos van a aparecer las instrucciones. Perfecto, vamos a bajar un poquito y aquí lo tenemos, install vía npm. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner este comando en la terminal. Vamos a hacer eso, simplemente vamos a seleccionar todo esto, control C, vamos a regresar a nuestra terminal. Muy bien, creo que de hecho mejor lo voy a poner de este lado. Voy a agrandar todavía más esto para que todos distingamos perfectamente todo lo que esté pasando aquí. Vamos a poner control V para pegar el comando y oprimimos Enter. Esto nos va a instalar todo el programa ya directamente. Puede tardar un poco, en este caso pues es rapidísimo porque yo ya lo tenía instalado. Pero bueno, una vez que termine, nuevamente nos va a aparecer algo así que sería lo primero que teníamos antes de ingresar el comando. Eso te aparece cuando ya termina de hacer la instalación. Entonces ya con eso tenemos instalado Yarn. Hasta este punto entonces no tenemos que tener ningún problema, ya tenemos 3 cosas instaladas. Vamos a regresarnos a la parte en donde tenemos nuestras herramientas que necesitamos y nos falta de aquí tsnode. Vamos a dar clic aquí y nos va a aparecer la siguiente página. Ya directamente nos pone en esta sección de la página y es de la instalación. Para instalarlo vamos a ocupar esta línea. De hecho yo te recomiendo aquí que instales estas dos. Entonces simplemente vamos a copiar la primera, control C, regresaremos a la terminal
y aquí vamos a pegarla, oprimimos enter y esto ya nos va a instalar este programa que vamos a ocupar. Igual nuevamente a mí me tardó muy poquito porque yo ya lo tenía instalado. Vamos a regresar y vamos a copiar el último. Control C, regresamos a la terminal y Control V, perfecto. Ahí oprimí Enter, esperamos a que se termine de instalar. Excelente, hasta este punto ya tenemos todo. Para comprobar que todo esté bien, podemos regresar aquí a la página de Solana de los documentos de Metaplex y aquí es donde vamos a poder comprobar que tenemos todo instalado, como con los siguientes comandos. Aquí tenemos 4, uno para cada uno. Vamos a dar clic aquí, duplo, que esto es simplemente copiar esta parte. Regresaremos a la terminal, voy a limpiar de hecho esto, perfecto, lo pego aquí, oprimo enter y aquí me va a aparecer la versión de Git que tengo. Eso quiere decir que este está bien instalado porque me sale una versión. Si te aparece una versión, no tiene que ser este mismo número, pero si te aparece una versión es que lo tienes bien instalado. Ahora vamos a pasar con el siguiente y ese sería el de Node. Doy clic aquí donde dice duplo porque esto me parece que está traducido, pero debería decir copy. Ahí está, copy, regresamos a la terminal, control V, oprimimos enter y aquí me aparece una versión. Eso quiere decir que está bien instalado. Regresamos nuevamente, yarn, copy, vamos a la terminal, pegamos, oprimimos enter y aquí también nos aparece una versión de yarn. Por último, vamos a regresar aquí a la página y vamos a copiar este de TS Node. Volvemos a la terminal, lo pegamos, oprimimos enter y también nos aparece una versión. De modo que si ya con estos 4 comandos nos aparece una versión, es que ya tenemos esto bien instalado. Ahora, ya que verificamos esto, lo que nos haría falta sería instalar como tal Solana. Para eso vamos a regresar a Chrome y vamos a ir a esta página que también vas a encontrar en la descripción del video y aquí es donde vamos a instalar Solana Tool Suite. Esto nos va a permitir interactuar con esta red. Aquí tenemos igualmente las instrucciones para instalarlo tanto para Mac o Linux como para Windows un poco más abajo. Simplemente tenemos que copiar estos comandos que nos dicen, como hace rato también en la terminal, y eso será todo. En mi caso pues esta vez estoy ocupando una Mac y aquí vamos a copiar el comando que nos dice para instalar Solana. Vamos a dar clic entonces en copy, vamos a regresar a la terminal, vamos a pegar aquí el comando, oprimimos enter y esto ya nos va a estar instalando lo que viene siendo Solana Tool Suite. Puede que esto tarde un poco también, pero bueno, como ya lo tenía, pues ya terminó el proceso. Vamos a comprobar también que esté bien instalado Solana y para eso vamos a regresar a la página de Chrome. Un poquito más abajo tenemos esto, Solana versión. Vamos a copiar eso y esto nos va a confirmar la versión que tenemos de Solana, lo que nuevamente quiere decir que está bien instalado. Vamos a regresar a la terminal, lo pegamos, oprimimos enter y aquí tenemos nuestra versión de Solana. Así que ya estamos preparados y nada más nos faltaría tener un editor de código que vamos a ocupar tanto para hacer los NFTs como también para cargarlos a la red de Solana. Igual probablemente ya lo tengas, pero si no, el editor que vamos a ocupar es este, se llama Visual Studio Code. También el enlace estará apareciendo en la descripción del video y aquí simplemente le tienes que dar clic en descargar. Detectará automáticamente tu sistema, así que no tendrás ningún problema con esto. Simplemente haces una instalación de siguiente y así ya lo tendrías todo perfectamente instalado. Aparte de eso, pues aquí lo que vamos a estar ocupando sería la billetera Phantom para la red de Solana. Si por alguna razón tú tienes alguna otra, te recomiendo que descargues esta, el link está en la descripción. Simplemente la descargas, creas una billetera y ya con eso estaremos preparados para continuar con el siguiente tutorial. Perfecto, hasta este punto todo muy sencillo. Ahora lo que vamos a ocupar para nuestro siguiente tutorial será lo siguiente. En la descripción del video vas a ir al enlace de GitHub en donde tengo el siguiente repositorio. Vas a buscar aquí el que diga Art Engine, vamos a darle clic y este programa es el que vamos a ocupar para crear nuestros NFTs. Para descargarlo simplemente das clic aquí en este botón verde que dice Code y después en Download Zip. Eso te va a descargar el archivo y ya con eso estamos preparados 100% para nuestro siguiente video. Te veo allá.